Daf Mem Dalet Amud Aleph, tercer renglón de arriba hacia abajo. Últimas tres palabras. Mem Dalet Amud Aleph, tercer renglón de arriba hacia abajo. Últimas tres palabras. La Gemara, habíamos analizado un din. Perdón, no escuché bien, perdón. Mem Dalet Amud Aleph, tercer renglón de arriba hacia abajo. Últimas tres palabras. Amar Mor. En la Gemara habíamos analizado cuál era el din con respecto, ¿sí?, a una mujer que había presentado dos ketubot. Una ketubá más antigua, ¿sí?, todas obviamente las dos ketubot del mismo marido. Una que tenía un importe menor, un importe de 200 con una fecha más antigua, y una segunda ketubá más moderna con un importe de 300. Sobre eso es que nos había enseñado la Gemara y lo que trae ahora, ¿sí?, para analizar. Amar Mor había dicho al respecto, si hay una baraita, y vaya behai gavia, y vaya behai gavia. La baraita nos había dicho, si quiere puede cobrar una, si quiere puede cobrar la otra. Solo dijo la Gemara, nafkamina. Si va a cobrar de una o de la otra, va a ser, ¿sí?, a partir de qué fecha ella va a poder cobrarlo y obviamente quitarle bienes acorde a la fecha también de cada una de las ketubot. Ella puede, dijimos, quizás presentar la ketubá de 300 para cobrar, pero esa ketubá de 300 tiene una fecha posterior, más moderna, más cercana, y es posible que ya para esa fecha el hombre no tenía tantos bienes y no va a tener de dónde cobrarse. En cambio, si ella iba con la ketubá de 200, es menor el importe, pero al ir más tiempo atrás, quizás tenía mayor cantidad de terrenos para aquel entonces el marido, y iba a tener de dónde cobrarse. Pero lo que la Baraita nos enseñó es que ambas ketubot podrían ser válidas y ella tiene la posibilidad de elegir cuál de las dos ketubot va a cobrar. Dice la Gemara al respecto. Lima, Peliga de Ram Nachman. Ahora podríamos decir que ese din que nos enseñó la Gemara no es acorde y discute con lo que enseñó Ram Nachman. Llamar Ram Nachman, enseñó Ram Nachman, Shenesh Tarot, Hayotzein Beze Aharze. Si yo tengo dos documentos en los que figura una compra-venta o un regalo de un inmueble. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí figura una escritura en la que yo compré un terreno a comienzos, vamos a decir, de Nisan. Por otro lado, tengo otra escritura sobre el mismo terreno y el mismo vendedor que dice que yo la compré en, ¿sí?, vamos a decir, Sivan. Una en Nisan y otra en Sivan. Ahora bien, ese terreno que yo compré estaba subyugado también a otros. Es decir, que si el que me vendió a mí, el vendedor, no, ¿sí?, pudo cumplir con sus obligaciones con los otros, este terreno puntual que yo compré era un terreno que tenía shi'ibud, era un terreno que ya estaba subyugado a terceros, y si él no cancelaba la deuda, me lo retiraban. Yo estaba consciente de eso en el momento que lo compré. Aquí no hubo ningún engaño. Ahora bien, ¿sí?, tengo yo entonces dos escrituras de cuando lo compré, o en Nisan o en Sivan. Sobre eso enseñó Rav Nachman, Shenesh Tarot, Hayotzim Beze Aharze, dos documentos, en este caso dos títulos de propiedades que son presentados y muestran una fecha, Ze Aharze, una posterior a la otra. Bitel Sheni et Harishon. Rav Nachman enseñó, la posterior anula a la anterior. Es decir, que solamente yo voy a poder utilizar la segunda propiedad. Esto, mejor dicho, la segunda escritura. ¿Esto qué implica? Esto implica que yo, ¿sí?, recién a partir de Sivan
voy a tener derecho luego de ir a cobrarme del vendedor. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Esto sería de la siguiente manera. Él me vendió el terreno. Yo es verdad que sabía de este riesgo, que me lo podían terminar quitando algunos acreedores que tenía el vendedor, pero obviamente que yo la plata no se la regalo al vendedor. Si ellos me quitan a mí el terreno, yo voy a ir luego a reclamarle al vendedor o que me devuelva el dinero o que me dé otro terreno a cambio. Pero este aquí el problema. Si el vendedor ya no tiene el dinero y los terrenos que tenía se encargó también de venderlos y deshacerse de ellos, yo solamente voy a poder exigir los terrenos que él tenía en el momento de la segunda escritura. Es decir, si él entre Nisan y Sivan, en esos 2 meses, todo Nisan, todo Iyar, estuvo vendiendo propiedades, yo no voy a poder utilizar a esas propiedades, no voy a poder reclamar y exigir que me dé alguna de esas propiedades, ya que esas propiedades son anteriores a la escritura valedera que nosotros estamos ahora utilizando, que es solamente la segunda. Así enseñó Rav Nachman. En Bitel, Sheni et Rishon, anuló el segundo documento al primero. Es decir, que Rav Nachman no nos dice que ambos son válidos y yo tengo la posibilidad de elegir de utilizar el primero o el segundo, como figuró aquí con respecto a la Ketubá. Entonces, esto es lo que la Gemara entiende, que están discutiendo y no van de la mano. Rav Nachman entiende que el segundo documento anula el primero, en cambio, ¿sí? La verdad anterior nos dice que las dos Ketubot son válidas, solo que se puede cobrar una de las dos y yo tengo la posibilidad de elegir. Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, Umode Rav Nachman, de Iosif Bedikla le Tosefet que también. Dice Amara, esto le jaorá, perdón, me saqué. Lav mi itmar alá, dice la Gemara, ¿acaso no fue dicho sobre ese din que enseñó Rav Nachman? Amar Rav Papa, dijo Rav Papa una aclaración, como de Rav Nachman, de Iosif Bedikla le Tosefet kadre. Dijo Rav Papa, incluso Rav Nachman, que nos dice que el segundo, ¿sí?, documento es el válido y anula el primero. Si en el segundo documento figura incluso una palmera más, un arbolito más, a lo que había escrito en el primer documento, nos dice el mismo terreno, exacto, solo que agrega y un arbolito más que estaba de costado, por decir, a modo de ejemplo, ahí ya incluso Rav Nachman nos dice que un documento no anula al otro, sino que este segundo documento se reescribió para aclarar que hay acá un árbol más que le pertenece a este hombre, pero no vino a anular al anterior. Realmente decimos que la compra-venta tuvo lugar como figura en el primer shetar, pero que el segundo shetar se escribió para revalidar esta compra agregándole un arbolito más. Entonces, si en ese caso Rav Nachman nos dice que puedo utilizar también el primer shetar, solo que ese primer shetar lo voy a poder utilizar sin el arbolito, el segundo shetar tiene agregado el arbolito, ajáname, con ese criterio yo tengo para decirte lo mismo con respecto al caso de las dos ketubot. Nosotros dijimos que la primera ketubá decía 200 y la segunda ketubá decía 300. Entonces dice la Gemara, ajáname, Osif la si midi. Acá también en el caso de las ketubot hay un agregado más sobre la primera y por lo tanto vamos a dar validez a las dos ketubot. Solo como estudiamos anteriormente, si quiero cobrar de la primera fecha, voy a poder cobrar solamente los 200. Si quiero los 300, eso vamos a tomar en cuenta solo de la segunda fecha. Acá también Rav Nachman va a compartir eso. ¿Por qué?
es como haber agregado un árbol más en el segundo documento, que ahí le damos nosotros validez a las dos escrituras. Dice la Gemara, Gufa, Amar Rab Nachman, Shenen Shetarot Hayutzim Bezeh Harzeh Bitel Sheni Tarishon. Dijo Rab Nachman, entonces yo tenía las dos escrituras con distintas fechas, tomamos como principal y primordial la segunda y no la primera. Amar Papá, tu modelo Rab Nachman, y Yosif Bedikra Yosefet Ketame. Y dijo, sí, Rab Papá, e incluso Rab Nachman está de acuerdo que si en la segunda escritura le agregamos incluso una palabra más que la primera, esto es un agregado y no vino a anular la primera escritura, sino a aumentar un bien más dentro de esta compra-venta. Y se llamará, muy bien, estoy de acuerdo perfectamente. Peshita, Rishon bemejer, Vesheni bemataná. ¿Qué pasa si en el primer documento dice que él le compró el terreno? En el segundo documento figura el mismo vendedor, vamos a decir, y él es el mismo comprador, sobre el mismo terreno, pero en vez de figurar que era una compra-venta que hicieron con el terreno, figuraba que era un regalo, que le regaló el terreno. Es decir, el documento de Nisan dice que Reubén le vendió a Shimón el terreno, y un segundo documento dice que en Sidán Reubén le regaló a Shimón ese terreno. Entonces, con esta situación que se llamará Peshita, es algo pashut y es claro que van a tener validez los dos. Y el segundo, Leyapot Kohohu de Hatable. Y el segundo fue escrito para darle mayor fuerza al comprador. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que le agrega? ¿O por qué va a tener más poder si figura que el terreno es un regalo y no una compra-venta? ¿Qué implica mayor beneficio para Shimón, el poseedor actual ahora de este terreno? Se llamará Mishum Dina de Bar Misra. Existe un concepto que es el que está del otro lado, ¿sí?, del límite. Cuando una persona vende un terreno, hay una alajá que nos enseña los hajamim, que es Ve'asita Hayashar Be'atom. La persona debe comportarse con rectitud y honradez. Yo estoy vendiendo el terreno. Yo tengo interés, obviamente, en recibir el dinero. Esa es toda la intención que yo tengo al vender el terreno. Vamos a suponer que el terreno yo lo ofrezco en $200,000. Perfecto. Tengo varios interesados. O hay varios posibles interesados. Yo lo ofrezco en ese precio. Y ahora viene una persona que está interesada en comprarlo. Realmente, yo como vendedor no tengo ningún nafkaminá quién es quien me lo va a comprar. Si Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Betzalel, Korah, que sea el que sea. A mí lo único que me interesa es recibir el dinero, que es lo que yo necesito, y después de lo que se lo lleven. Y los jajamim dicen, como vos no tenés ningún nafkaminá, ¿quién es el que te lo va a comprar? Nosotros entendemos que sí corresponde primeramente que se lo ofrezcas a tu vecino, al vecino de ese terreno, que a él le puede servir más, porque si ella tiene campos, puede ampliar su producción, teniendo un campo continuo y une a los dos campos. O si tiene una propiedad, él puede ampliar su propiedad, hacerse una pequeña quinta o un jardín. Eso es el dinar de Bar Mitzvah. Entonces, cuando yo lo voy a vender, Jajamim nos dice que tiene prioridad el vecino. Entonces, si acá figura que Reubén le vendió a Shimón este terreno, es verdad, se lo vendió, acá está el documento, perfecto. Lo puede vender el vecino y presentar aquí un reclamo, que él lo quiere y que él tiene prioridad a nivel Hilhati. Y me podrían a mí, Shimón, quitar el terreno. En cambio, si es un regalo, nadie puede venir a reclamar, ¿por qué se lo regalaste a él y no me lo regalaste a mí? Un regalo es un regalo, yo se lo regalo a la persona que yo quiero y tengo algún interés o conveniencia en por qué regalárselo a él. En esa situación, no puede venir el vecino y hacer un reclamo. Por eso nos dice la Gemara que si hay dos documentos sobre esta misma propiedad, en el primero figura como compraventa, en el segundo figura como regalo, nosotros decimos
que este segundo documento fue escrito justamente en pos de beneficiarlo a Shimón, que no pueda venir el vecino y presentar aquí ningún reclamo. Si se presenta a él, yo le voy a mostrar solamente el segundo shetar. Señor, a mí me lo regalaron. ¿Cuál es el reclamo que vos tenés? ¿El primer shetar también se lo hicieron para él? ¿Cómo? El que le regalaron el terreno. ¿El primer shetar también está a nombre de él? Los dos están a nombre de él, seguro. Ah, bueno, está bien. Sí. ¿Está bien? Entonces, en ese caso dice además Pashut que los dos shetarot son válidos y este segundo se lo dio solamente para poder presentarlo delante de cualquier vecino que venga a quejarse con él. Kol Shiken, Rishon de Perdón, una pregunta. ¿No es un engaño hacer eso? Estás haciendo el segundo. Me lo sacaste de la boca, Albert. Le estás haciendo el segundo regalo para taparle la boca al vecino. Estás contra la halajá. Porque vos le vendiste primero el terreno, no se lo regalaste. Es mentira que vos le regalaste. Si vos cobraste y le vendiste el coso. Ahora estás haciendo para que el tipo no venga a reclamarle según la halajá. Es un engaño eso. Sí y no. Sí y no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque en la práctica, ¿sí? La persona esta realmente puede tener alguna conveniencia puntual de por qué se lo quiso vender, ¿sí? Puntualmente a él. Bueno. Pero tenía que haberle dicho tenía que haberle dicho al vecino, mira, a mí me conviene vendérselo a este porque me va a pagar tanto por H y por B. Te conviene a vos, me lo das, si no, voy a dárselo a otro. Y listo, no hace falta hacer ese engaño. Yo no tengo que darle explicaciones a todo el mundo por qué se lo estoy vendiendo a él. Que yo tengo que vender. Pero vos decís que la halajá es que le tiene que ofrecer primero al vecino. No decís que le primero lo tiene que... ¿Vos decís que la halajá es que se lo tiene que ofrecer primero al vecino? Sí. Así dice. Y entonces, bueno, tenés que cumplir la halajá. Primero ofrecérselo, decir, mira, yo lo voy a vender. Eso siempre y cuando que yo haga una venta convencional y no tenga ningún beneficio puntual de por qué se lo estoy vendiendo a otro. Yo tengo un beneficio puntual porque se lo quiero vender al otro, porque él me hizo un favor, él está necesitado de un terreno y yo le debo un favor y él quiere un terreno. Bueno, yo tengo justo ahora un terreno a la venta, ¿sí? Entonces ahí yo tengo mi interés particular porque yo tengo que ir ahora a plantearle todos mis argumentos a las demás personas de por qué estoy obrando de esta manera. Está bien, quiere decir que la halajá se puede plantear, no, cambiar. Hay situaciones y situaciones. Una cosa es lo que se tiene que hacer genéricamente hablando, y otra cosa es en situaciones puntuales. Ahora yo no tengo que ir y dar explicaciones a todo el mundo de por qué él se lo vendía a él. No es todo el mundo, es al vecino nada más. Yo le debo, es al vecino. Yo que tengo que estar contándole a otro mi vida personal, ¿por qué le debo un favor a él? ¿Qué fue lo que él hizo conmigo? No, pero igual, siempre si le vas a vender al vecino, le vas a vender más caro. Yo directamente lo hago presentar como una mataná y listo, ya está. El otro no puede quejarse de nada, no tengo que dar explicaciones. Está bien, así sí, directo a mataná está perfecto. Si es directo no, pero no fue una mataná. No fue una mataná. No fue una mataná. Sí, es verdad, pero qué sé yo, es media muy a vuelta la cosa. Muy bien. De Kol Shiken, Rishon de Mataná, de Sheni Bemejen. Kol Shiken. Si el primero figura que era regalo, y el segundo, si el posterior figura que es una compra-venta. De Amrenan, Mishum, Dina, de Barhom, de Katabken. Que nosotros ahí decimos, ¿sí? ¿Sabes por qué se lo escribió? ¿Sí? Ahora que esto fue una compra-venta, por Din de Barhom. Por el din de cualquier acreedor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir por din de cualquier acreedor? Si es un regalo, si él me regaló a mí un terreno y este que me lo regaló tenía deuda, evidentemente los acreedores van a venir y me van a quitar el terreno que me regaló a mí. Mirá qué generoso este hombre. Debe plata aquí y allá y le regala un terreno al tercero en vez de pagar la deuda. Obviamente, te van a acercar hacia mí
y me van a quitar el terreno. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Me quitaron a mí el terreno. Yo no tengo lo que ir y reclamarle a Reubén que me regaló. Hay un micrófono abierto, Rapotay. Bien. Yo no tengo lo que ir a reclamarle a quien me regaló el terreno. Me regalaste un terreno que después vinieron tus acreedores y me lo sacaron. Bueno, caparata, yo la verdad quise saldar las deudas, no logré saldarlas, me las van a sacar. Pero no podemos decir que quien me regaló el terreno ahora está en deuda conmigo porque los acreedores me lo quitaron. En cambio, si él ahora viene y me escribe sobre este terreno que me lo vendió, entonces él está jugando a favor mío. Por más que vengan a los acreedores y me lo quiten, yo puedo ahora presentarme en el Betín y reclamarle a quien me lo regaló. Señor, acá figura el documento que vos me vendiste el terreno. Ahora los acreedores me lo sacaron. Me tenés que devolver otro terreno o, ¿sí? Caso inverso, el efectivo. Y yo tengo un documento donde respalda este reclamo porque dice que él me lo vendió. Y si me lo sacaron ahora el terreno, él me debe el dinero. Quiere decir que él, al escribir este segundo documento, haciendo figurar que él me lo vendió a mí, él realmente me está haciendo un favor enorme y se está comprometiendo que si llega a pasar algo con el terreno que me regaló, él me lo debería reembolsar y puedo hasta incluso hacer un reclamo frente al Bedín. Entonces, seguro que también vamos a darle validez a los dos documentos. Sobre esto dice Amará, no tengo ninguna duda. Ela, sino cuando yo tengo y planteo mi duda, dice la Gemara, y Shenehem Bemejer, Shenehem Bematará. Cuando los dos figura que era una compra-venta o en los dos figura que era un regalo. Ahí es donde nosotros decimos que Rab Nachman aplicó su din y dijo Bitel Sheni et Arishon. El segundo anula al primero. No hay ningún sentido en que haya otro documento similar al primero. Si fue escrito un segundo documento similar al primero, solo con fecha distinta, es porque el segundo es correcto y el primero era incorrecto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué realmente escribieron un segundo y le damos validez al segundo y no al primero? ¿Qué es lo que debemos suponer? En los casos anteriores, tenemos una lógica de por qué escribieron un segundo documento, que es distinto al anterior, para cubrir, como dijimos, cierta situación. Pero dos documentos de compraventa o dos documentos de regalo con fecha distinta, ahí ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué entonces nosotros decimos el segundo es el válido y no el primero? Tenemos discusión al respecto cómo entender esta alajá. Rafram Amar, Imar Oduye Odele. Rafram dice, acá tenemos que interpretar que llegaron a un reconocimiento. El comprador, Shimon, llegó a un reconocimiento con Reubén de que el primer documento no era real. Él ya venía insistiendo en que se lo vendan y hasta falsificó un documento de compraventa para forzarlo al otro que se lo tenga que vender. Siguió insistiéndole hasta que al final se lo vendió. Entonces, el primero decimos que es un documento falso y el segundo es el verdadero. Dice Rafram, otra vamos a decir en lectura. ¿Por qué puede estar escrito una compraventa sobre el mismo terreno de parte de las mismas personas 2 meses después? No le encuentro otra explicación más que decir que esto fue lo que pasó. Por eso solamente validamos al segundo y no al primero. En cambio, Abajá Amar, Imar Ahule Ahlele Shi'ibudé. Nosotros decimos que no, que él seguramente fue un poquitito más comprensible con el vendedor y le perdonó el Shi'ibud Karkaot de esos 2 meses entre Nisan y Sivan, ¿sí? Que tenemos 2 meses de distancia. Nosotros decimos que el comprador aceptó, ¿sí? Podemos decir, cederle sin más tiempo al vendedor. ¿Qué quiere decir cederle más tiempo? En caso en que, ¿sí? Haya ahora algún problema con este terreno, se lo quiten, etc., el comprador no va a poder reclamar o recuperar, sino solamente a partir de Sivan en adelante. Lo que haya pasado
2 meses antes entre Sivan y Nisan, no le compete en absoluto a él, porque esos 2 meses serían anterior a la compraventa que él accedió a cederle por las operaciones que hizo en esos 2 meses. Y por eso es que escribieron un segundo documento posterior. Así es como estudia Rab Aja. Pregunta la Gemara, ¿qué nafkamina saldría por un motivo o por otro motivo? Dice la Gemara, tenemos 3 nafkaminot importantes, se pueden encontrar más también, pero la Gemara nos marca 3 nafkaminot muy importantes entre una respuesta, una interpretación y la otra. Y Kamenayu Uru Esahade. Primero, ¿cómo vamos a posicionar a los testigos? De acuerdo a la explicación de Rafram, que él nos está diciendo que reconoce que el primer documento no era real. Entonces quiere decir que aquellos testigos que firmaron el primer documento son testigos falsos. Bien, son personas cómplices de estafa, si podemos decir de alguna manera. Entonces, nosotros, por lo menos, en lo que respecta a este Shimon, al comprador, que él estaría como que reconociendo que son testigos falsos o mentirosos, no podrían ser válidos para Shimon en ningún testimonio y en ningún otro tipo de documento. O sea que de acuerdo a Shimon, estos son testigos falsos y mentirosos. Esto es, primera nafkamina que saldría. En cambio, de acuerdo a la explicación que dijo Rab Aja, son testigos que Shelim 100% en una compra-venta real, solo que bueno, yo ahora quiero perdonarle y dejarle más tiempo a favor del vendedor, pero son personas 100% de plena confianza. Segundo nafkamina, Ushalume Peri, los frutos de estos 2 meses de por medio. De acuerdo a Rafram, que el documento primero decimos que es falso, él mismo debería ahora pagar por las frutas que estuvo usufructuando y consumiendo a lo largo de estos 2 meses, que él ahora está reconociendo que realmente el terreno no le pertenecía a él, era un documento falso y que todavía no se lo habían vendido. Entonces lo que él consumió durante esos 2 meses va a tener que reponérselo al vendedor. En cambio, de acuerdo a Rabajá, realmente el terreno le pertenece, le está regalando solamente tiempo, pero lo que consumió durante esos 2 meses era realmente de Shimon. Y tercer nafkamina, un tasca, el pago de los impuestos de esos terrenos a cargo de quien corre. De acuerdo a Rafram, van a correr por parte del vendedor, ya que realmente el terreno pertenecía al vendedor para ese entonces. De acuerdo a Rabajá, va a tener que pagarlo el comprador. Entonces, son 3 nafkaminot importantes que saldrían de acuerdo a un motivo o de acuerdo al otro motivo. Y la Gemara retoma el tema inicial. Esto es en lo que respecta a 2 documentos de compraventa o 2 documentos de regalo que dijo Rab Nachman, que de acuerdo a lo que interpretamos, no discute con el din que hablamos con respecto a la ketubá, ya que en la ketubá no eran 2 ketubot similares, habría un importe mayor en la segunda más que en la primera, y ahí incluso Rab Nachman está de acuerdo que los 2 shetarot son reales y válidos. La pregunta de Masí se llamará es, ¿qué hacemos realmente con el din de la ketubá? Nosotros decimos que puede cobrar cualquiera de los 2, ¿sí? Y el primero con la primera fecha y el segundo a partir de la segunda fecha, o que ambos podrían cobrarlos a partir de la primera fecha, como la Gemara dudó anteriormente. Dice la Gemara, Tashemá, de Amar Rabio, silencio por favor, no griten, pedí que hagan silencio, estoy dando shiur. Tashemá, de Amar Rabio da Amar Shemuel, Mishum Rabbi Lazar Rabbi Shimon, Mane Mataim Min Ha'irusim, Betosefet Min Nisuim. Dijo Rabbi da Amar Shemuel, el nombre de Rabbi Rabbi Shimon, los 100 o 200 que figuraban en la primer ketubá, bien, que era desde el Irusim, desde el momento del compromiso, que es obviamente la fecha anterior, Betosefet Min Nisuim,
y el agregado de los otros 100, de acuerdo al ejemplo que estábamos hablando antes, que eran 300, si eran 100 más al básico de cualquier betulá, eso recién podría cobrarlo a partir de la fecha posterior que era la del Nisuín. Jajamim Omrim, Hazé de Hazé Minan Nisuín. Jajamim dice, no señor, tanto el básico como el agregado, ambos solamente van a poder reclamar y, por decir, forzar a que le paguen a partir de la fecha del matrimonio. Y lo que haya pasado con los bienes anterior al matrimonio no los va a poder reclamar ni tocar en absoluto, solo a partir de la fecha del casamiento en adelante. Y la halajá se llamará Hazé min han-nisuín. Tanto el básico como lo que le agregó solo puede exigir el pago a partir de la fecha del matrimonio en adelante, y nada de lo que pasó anteriormente a eso puede venir él a exigir que se lo tengan que dar, ella mejor dicho, a exigir que se lo tengan que dar en pago por la ketubá. Bien, volvemos al din original de nuestras Mishnayot. Seguimos hablando de la Nahara. Si bien comenzamos hablando con respecto a la Nahara que fue violada, a la Nahara que fue seducida, si hay que pagar los 50 de multa, los cobra el padre. En el caso, ¿sí?, en defecto que no esté el padre, ¿sí?, y ya correspondía cobrar a los herederos, los hijos, y si no le correspondía a ella. Eso es lo que respecta a Onés y Mefaté. Ahora, nos dice esta nueva Mishnah, Matenitim, Hagior Chenit Gayera Be. Hagior Chenit Gayera Bita Emma Vezinta. Aquella conversa que se convirtió con su pequeña hijita, incluso menor a los 3 años, que obviamente no tiene la capacidad de convertirse ella misma, sino la madre la trajo para convertir, como estudiamos en Perek Rishon, que puede traerla la madre o los padres para que se conviertan, y luego, ¿sí?, cuando llega a la edad de Bat Mitzvah, ella reconfirma su conversión si la aceptaba, como estudiamos, Ger Katan Matvilin Oto al Da'at Bet Din. Muy bien, convirtió también a esta niña. Esta niña quiere decir que incluso antes de los 3 años ya fue convertida y se comportaba como judía y fue criada como judía, ¿sí? Entonces vamos a considerarla 100% betulá, como corresponde, ya que incluso se había pasado algo anterior, mientras no cumplió los 3 años, los betulim se le vuelven a cicatrizar. Ahora bien, una vez que llegó a la edad de Bat Mitzvah y se hizo Nahara, Zinta, estaba comprometida, ¿sí?, e incluso que estaba comprometida, hizo Zenut. Entonces, el din normal de una Nahara, Betula Meorasá. Ahora pasamos a un din nuevo. Atención. Ahora hablamos de Nahara Betula que fue violada, fue seducida. Más din una Nahara Betula Meorasá, que ya está comprometida. Tiene din de Eshet Ish 100%. Pero la Torah nos enseña un Hiddush, siendo que todavía no se casó, no convive con su marido, está entre el Irusin y el Nisuín. Y es Nahara, y también Betulá, 3 condiciones: Nahara, Betulá y Meorasá. La Torah nos dice que en esa situación el din que le corresponde es Sekilá. Ki y Nahara, Betulá, Meorasá le Ish. Umsa'a Ish Ba'ir, Beshachab Imma, ahí se pasuk, Beosivo Chenehem, el Shar Ha'ir Ha'i, Uskaltem Otam Ba'avanim. ¿Sí? Se le va a dar, perdón, Beosivo y Tandará, el Petah Betavía, no, también, sí, Beosivo Chenehem, ¿sí? Uskaltem Otam, van a sacar a los 2, se le va a dar Sekilá a los 2. Así es el din exclusivo que la Torah nos dice con respecto a la Árabe Torah Meorasá. A diferencia de cualquier Eshet Ish que hace Zenut, le corresponde Henek, muere por ahorcamiento o asfixiamiento, diría quizás más correcto decir, no se la cuelga en una horca. ¿Está bien? Detalles, vamos a estudiar Bilinever, el Masejet Sanhedrin. De todas maneras,
a esta no le vamos a aplicar Henek, sino Sequilá. La vamos a lanzar de un segundo piso. ¿Qué pasa con esta Giore, que es Nara, Betulá, Meorasá y hizo Zenut? Nos dice aquí la Mishnah, Arezo Behenek. El link que se va a aplicar es Henek. ¿Por qué? Todo el Hiddush que se aplica a Sequilá, la Torah nos dice que Asetá Nebalá Be Israel, Liznot Betavía. Ella cometió algo abominable en Israel. ¿Para qué agregó la palabra que Asetá Nebalá Be Israel? Para decirnos que esto es un link que solamente se aplica cuando es de nacimiento, ¿sí? Bat Israel. En cambio aquí, que es una Giore, a pesar de que tiene 100% la condición de Nara Betulá Meorasá, pero es Nara Betulá Meorasá Giore, no Nara Betulá Mi Israel, Meorasá Mi Israel. Por lo tanto, solamente Henek como cualquier Eshet Ish. Así también en la Petah Bet Ha'av. En el caso, ¿sí? Que se casó y el marido atestiguó de que no tenía Betulim, y se consiguen los testigos de que Zintá, la Torah nos dice que se le aplica la sequilá, pero en un lugar particular. Si bien toda sequilá, esto también es un bien exclusivo, ¿sí? ¿Para qué? Para la Motzi Shemran, Aram Tulame Orasá, que Zintá y el marido, ¿sí? Luego del casamiento viene a quejarse al respecto y se consiguen los testigos, la Torah nos enseña que, a diferencia de cualquier sequilá que se realiza fuera de la ciudad, el Bedín va a construir también la tarima correspondiente de 2 pisos de altura en la puerta de la casa de los padres de esta niña. Entonces, este din tampoco es aplicable, obviamente, a esta guión. Velo me hacela, ni tampoco de ser mentira, de ser falsa. La acusación que el marido dijo sobre ella era realmente una Hotza'at Shemra, realmente un mal hombre que le sacó a ella. El din es que, si bien el hombre debe pagar, tiene que pagar 100 monedas, en el caso de Mosí Shemra, en este caso no va a pagar tampoco, porque todo ese din, la Torah nos enseña que es solamente aplicable si es una Bat Israel, no una Giore. Ahora, sí, cuando quedaron embarazadas, la mujer quedó embarazada de ella, era Goya, pero ya para el momento del nacimiento, cuando estaba embarazada, la madre se convirtió. Quiere decir que al momento del nacimiento ya nació de un vientre judío y ella nunca pasó una conversión. Igualmente, Arezo Bisquila, lo dice, tiene una alajá intermedia. Por un lado, sí, luego cuando sea Nará Betulá Meorasá, si hace Zenut se le va a aplicar Sequila, como cualquier Batizael, pero en la Petah Bet Ha'av, Velo me hacela. Sin embargo, no se le va a aplicar la Sequilá en la puerta de la casa de sus padres, ni tampoco se le va a hacer pagar 100 monedas en el caso de Motzi Shemra. ¿Por qué? Es sencillo, porque no hay acá Petah Bet Avija. El papá que la engendró era un goy. No nos olvidemos que estábamos diciendo que cuando estaba embarazada era goyá. Y mientras estaba embarazada se convirtió. Quiere decir que el padre que la engendró a ella era un goy. E incluso que se haya convertido, sabemos que la conversión corta todo vínculo que podría haber entre padre e hijo. Por lo tanto, no existe Petah Bet Avija. ¿Sí? Por eso no le va a tener que pagar tampoco. ¿Sí? Dice ahora la Mishnah, Haitá orata belidata bikdusha arehi kevat Israel. Sin embargo, si fue, ¿sí? Ya cuando quedó embarazada también, que estaba convertida, entonces ahí sabemos netamente a esta criatura, a esta mujer que nace, 100% como cualquier Bat Israel. Y se le va a aplicar lejol de varias para todas las alajot, habría sequilá, petah betavía,
Si fue Otá Chemra, se le va a pagar los 100, etc. Y es la Ab, ve en la Petach, Beta Ab. Ahora, ¿qué pasa? De ser incluso una Bat Israel común y corriente. Tiene padre, pero el padre vivía sin departamento. Utilizaban prestado, iban durmiendo casa por casa, ¿sí? Cada noche en donde le prestaban dormía, a veces dormían en la plaza. No hay petach betavía, no hay en la puerta de la casa, ¿sí? Porque no existe, no tiene. Oh, y esa petach betavía es la app. O sí, tiene la casa del padre, pero el padre no lo tiene más. ¿Bien? El padre viajó, ¿sí? O el padre falleció. Arezo bisquilá. Igualmente se le va a aplicar el din de sequilá correspondiente, a pesar que no vamos a poder cumplir con la parte de petach betavía, o porque no tiene padre o porque no tiene casa. De todas maneras, sequilá se le aplica, no de mal petach betav, en la le mitzvah. Lo que la Torá dijo petach betavía es solamente para mitzvah, es un detalle para cómo vamos a cumplir con la mitzvah de hacerle la sequilá. De no estar ese detalle, igualmente se le aplica la sequila. Y de las 100 monedas, habla la Gemara. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo para no pagarle las 100 monedas? No sé, antes estaba todo condicionado. Capaz que no Si esta es una Bat Israel 100%, no entiendo. Todo lo que nosotros antes eximimos era porque no era Bat Israel. Acá nosotros estamos usando una Bat Israel 100%. Antes lo que exhibimos es porque tiene que ser Bat Israel y era una conversa. Ahora nosotros estamos dando una Bat Israel común y corriente. Solo que no tenía el papá, nada más. ¿Sí? Dice la Gemara. Menahane Mile. ¿De dónde se aprendió este din? Que si ella quedó embarazada de un goy y se convirtió mientras estaba embarazada, ¿de dónde sacaste que sí se le va a aplicar sequilá? Si vos me decís que todavía no está catalogada como Bat Israel, por eso me dijiste que en ese caso no se aplicaba petach betavía, no se aplicaba, tampoco se pagaba las 100 monedas, ¿por qué sí me decís que se le va a aplicar sequilá como cualquier nará betulá meorazá Bat Israel? Amar Reshakish de Amar Kera Umeta, el Pasuk, ¿sí? Nos dijo sobre esa situación, Nará Betulá Meorazá, que tenía las 3 condiciones, ¿sí? Jovencita de 12 años, Betulim, y estaba comprometida, y obviamente hizo el Zenut. La Torah nos dijo ahí, Uskalúa Kol Anshe Airaba Abanim, Vameta, que acepta Nevará de Israel. Esta palabra, Vameta, está de más. ¿Y para qué escribió? ¿Sí? Vameta. Calúa con el Shaira va a venir, le va a hacer sequilá. ¿Qué pensamos? ¿Que es sequilá no para matarla? Toda sequilá es para matarla. ¿Para qué la aclaración Vameta? ¿Sí, no? Y aumentamos que hay otra más que debe morir a la sequilá y hay otra más que la vamos a matar de esta misma manera. Para eso la palabra Vameta. Para aumentarnos también aquella mujer que sí había sido engendrada por un padre goy, pero al momento de nacer ya era Yehudía, también a esa le vamos a aplicar la misma pena. Y se llamará Yají, si es así, Milkana Menilke, Umea Seraname Le Shalem. Deja ahora, si el Pasuk me está incluyendo también a esta mujer, entonces, ¿por qué? Con respecto a la otra parte del castigo. ¿Qué quiere decir? Vamos a aclarar un poquito más cuál es la situación que está hablando la Torá. La Torá nos habla básicamente en Parashat Kitetse, también Kikah Ish Isha, cuando el hombre contrajo matrimonio con una mujer, y él, luego de que se casó, la Ikrab Elea, se acercó a ella y no le encontró Betulim, entonces él se presenta delante de Din y dice, lo masate de Betejá Betulim, yo no le encontré Betulim a tu hija, y se queja, van al Bedín, el otro dice, no, él me está sacando Motzi Shemra, está ensuciando el nombre de mi hija. Muy bien, el Pasú dice, Faresú Asimlan y Frenzy, ¿quieres ir?
se van a abrir, vamos a decir, las cosas delante del Bedín. Vamos a hablar después de las explicaciones, si es literalmente que trae la sábana para corroborar si había Betulim o no había Betulim, o la cámara es, ¿sí?, extender lo máximo posible la red de búsqueda sobre esta situación y buscar la mayor cantidad posible de testigos que puedan saber cosas al respecto. De Maaseh Torah nos dice dos propuestas. Una, que sea falso, lo que dijo este hombre, y ahí es cuando se encuentra el din de Motzi Shemra, Kiotzi Shemra al Betulat Israel, y ahí, cuando se descubrió que era falso, la Torah dice, Aneshu tome a Gesef, lo va a castigar cuando tiene que pagar 100 monedas, y Seruoto, también va a recibir Malkut, es la única excepción en la Torah, caso excepcional, en el que lo que Umeshalem, a diferencia de todo lo que estudiamos en el Pedek anterior, que Kai Malan, que Nadam lo que Umeshalem, no existe dos castigos, Mamón y Malkut, fuera de la opinión del Rabbi Meir, los demás también discutían. En el caso de Motzi Shemra, está Meforash en la Torah que lo que Umeshalem recibe Malkut y también va a pagar 100 monedas. Entonces, viene la Gemara y nos dice, y en cambio, si sí era verdad, dice Pasuk, era verdad, no tenía los betulim, y tenemos testigos de lo que pasó. Ahí dice Pasuk, está bien, que la van a sacar de Ochuta Nahara, el Petah Betavía, Uskalúa con Ashey, Raba Abanim Bameta, que aceptaron a Raba Israel y Zur Betavía, Ubialtada Mikelbeja, está bien, van a sacarla a la puerta de la casa del padre, y ahí se va a construir, está bien, una tarima de 2 pisos de altura, se le va a hacer la sequilá por lo que hizo, etc. Entonces, viene la Gemara y nos dice, si aquí en el Pasuk, cuando me habló en la sequilá, me dijo un meta, es decir, que incluyó con esto, el Pasuk me incluyó con esto, el din, que también a quien ya nació de un vientre judío, por más que el padre había sido un goy, de todas maneras se le aplica el din de sequilá, que sí que está incluido en la perashá. Eso entonces aparentemente tiene que decirme que también en la otra parte de la historia, de ser mentira lo que el hombre habló sobre ella y haber sacado Hotza'at Shemra, también se le debería castigar al hombre con Mamón y Malkut. Y esto es lo que pregunta la Gemara. Y aquí, si es así que la Torah me hizo un ribuy, Milkana Melilkeu me hacer a la Shalem, que se le dé también, en el caso que fue falso lo que el hombre habló, que se le dé el castigo de pagar las 100 monedas y que tenga que recibir Malkut. Porque nuestra Mishnah dijo, se le da pena de muerte a ella y al hombre no se lo castigaría. Y se llamará Amar Kerá va meta. ¿Sí? Pasuk lo dijo, el ribuy en la palabra va a morir. ¿Por qué el ribuy la Torah lo eligió escribir en la palabra va a morir? Para enseñarnos, que la Torah solamente la aumentó solo para el castigo de Sequilá y no para las demás situaciones. Si la Torah la querría haber incluido en todo, entonces lo tendría que haber dicho un ribuy al comienzo de la perashá, para que nosotros sepamos que todo lo que está escrito en esta perashá también se le aplica a ella. Al escribirlo puntualmente en la parte del castigo de Sequilá que debe morir, esto nos viene a indicar que solo en esa situación, para este din puntual, la Torah la aumentó, no para el caso de Motzi Shemra. Dice la Gemara, leímos de la foto de la tabla y la tabla de Kedusha, Ulay, el Pasuk vino a referirse que si era la mamá una guioret y el papá un ger, bien, que a la hija se le va a aplicar el din de Sequilá, pero no a quien tuvo padre goy y mientras la mamá estaba embarazada se convirtió. Nosotros dijimos que este din se aplica cuando el padre era un goy y mientras la mamá estaba embarazada, la abuela estaba embarazada, ahí se convirtió. Ulay Pasuk se refiere cuando se convirtieron antes de que quede embarazada. Y se llamará eso no. Ahí, Israelit Be'aliatai, eso es Israelit 100%. 100%. Se llama padre y madre Yehudí y ella es una judía neto.
No necesito un ribuy exclusivo para esa situación. Ima, era voto la tabla de talle Novitlusha. Y Ulaye Pasuk se refiere a que fueron padre y madre Goim y nació mientras eran Goim y luego se convirtió. ¿En qué? Está bien, yo podría plantear que el ribuy de Pasuk haya venido para eso, pero de ser así, ¿en qué me Israel Mayahanere? Entonces, ¿para qué la Torah nos dijo que hace tan de Israel? ¿Para qué la aclaración de la Torah que hizo algo abominable dentro de Israel? Si vos me estás diciendo que incluso una conversa 100% también se le aplica la misma halajá. ¿Para qué la aclaración que hace tan de Israel? A la fuerza tiene que ser una situación intermedia, en la que de alguna manera podamos decir que hizo una nevará de Israel, porque ya nació ella sin tener necesidad de convertirse. Entonces, de alguna manera es ella misma perteneciente a Israel, pero por otro lado, quien la había engendrado y quien empezó a formarla eran los dos Goim. Entonces, ahí sí nosotros vamos a lograr cumplir con las dos partes del pasuk, con que aceptan de de Israel y el ribuy, que también se le aplica la pena de muerte. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Hamotzi Shemra ala Yetomá Patur. Dijo Rabbi Yossi bar Hanina, aquella persona que saca mal nombre sobre una yetomá, es decir, una yetomá se casó y luego de casarse el marido saca nombre de que ella zintá, estuvo con otro hombre y que no era betulá, Patur. Dice acá, Rabbi Yossi bar Hanina, va a estar Patur él de recibir Malkut y de tener que pagar las 100 monedas. ¿Por qué? Shneemar, Benaterula había nara. El pasuk dice, le van a dar al padre de la chica. Esta estaría fuera de la regla que dice la Torah aparentemente, porque ella no tiene padre. Benaterula había nara, no había nara, ella sí toma. Metió el Bío Sibar Abid. Preguntó el Bío Sibar Abid, metió el Bío Sibar Zavidá. Veimemaen y Maen había. El pasuk nos dijo, ¿sí? En Pirashat Mefate, cuando hablábamos de quien sedujo a una jovencita, el pasuk dijo, Imaen y Maen había letitalo. Si negarse, se negara el padre de concedérsela ahora para que se pueda casar con este hombre. Aprendimos ahí, le rabot y tomá le quedás. Y ver Biosía Galilí. Biosía Galilí enseñó que el pasú viene a aumentarnos también una yetomá. Por eso dijo Immaen y Emaen. Habló tanto que se negó el padre o tanto que se negaba a ella sola porque no había un padre que pueda decidir. Dijo ahí el Biosía Galilí, viene a incluir también una yetomá que no tiene padres, que está incluida dentro de la perashá. Es decir, ¿sí? Que la Torah me enseña, a pesar de que también ahí figura que le tienen que pagar, Jesús dice que tiene que pagar al padre de la chica en el onés y en el mefate. Igualmente, la Torah nos enseñó que de no haber padre, igualmente se aplica la halajá, solo que cobraba ella en vez del padre. Entonces, ¿por qué acá vos me decís que si no tiene padre y es una yetomá, no va a pagar el motzi shemra, las 100 monedas también a la hija? Contesta la Gemara y nos dice un motivo, un mefarega, el mismo que planteó la pregunta si el Pío Sibar Adin o el Pío Sibar de Vidá, él también nos trajo la respuesta. Beba alea, be ajarkaj nitiatema. Ahí vamos a decir que está hablando cuando él, ¿sí? Había estado con ella, tenía padre, y luego el padre murió. Es decir, Behemet, yo voy a explicar, así tiene que decir, ¿sí? Para que sea compatible con lo que enseñó aquí Rabbi Yossi bar Hanina, que sobre la yetomá no se aplica el din de que tenga que pagar si las 100 monedas. Eso es cuando él se casó con una yetomá, que ya en ese momento ya era yetomá. Pero
En cambio, el otro din que nosotros estamos estudiando, él va a tener que explicarlo para no tener contradicción con esas alajot, va a tener que explicar que estamos hablando que cuando se casó, o cuando la sedujo, o cuando la violó, había padre, y solo al momento de pagar, el padre no estaba. Pero si Behemet era una yetomá por completo, era Jiname, él te va a decir que está exento de pagar el kenaz. Rabá Amar, Hayab, le va a decir, no señor, el que saca Shemra sobre una yetomá tiene que pagar también las 100 monedas. No como quiso decir Biosí Barjanina. ¿Y de dónde lo saqué? Dice Rabá, yo te voy a explicar. Y de tan Amé, hace que enseñó Amé, Betulat Israel velo Betulat Gerim. La Torah, cuando nos habló en el Pasuk, dijo que Yosí Shemra al Betulat Israel. Y este Betulat Israel excluye que tenía que ser una muchachita de Israel y no una conversa. Velo Betulat Gerim. Entonces dijo, esto te voy a decir algo muy pashut. Muy pashut, 2 más 2. No tenemos que hacer acá grandes análisis. Y Amar también llama que hay una Be Israel Mehayev. Si la situación de una Betulat Israel sin padre corresponde que se le pague, ¿sí? Y se castiga al otro con Malkut y con Mamón, ahí no dice que era el Mautekerim. Entonces entiendo la necesidad que me tenga que aclarar, ojo, únicamente este dinero es si es Bat Israel, no Bat Gerim, y no hija de converso. El Ayamata de Israel que hay gran patur. Pero si vos me decís que una Yetomá Bat Israel no se le aplica a la halajá por no tener padre, hasta de Israel patur. Estoy hablando de una que es Bat Israel 100%, y por el hecho de no tener padre me decís que está patur. Bat Gerim me vaya. Necesito aclararte una guioret. No se le va a aplicar esta halajá. No existe ninguna guioret que tenga padre. Porque una vez que se convirtió, no tiene absolutamente nada que ver con su padre Goy. E incluso si el padre se convierte, ya sabemos que no hay ningún vínculo, ninguna relación. Entonces, ¿cuál es la necesidad de descartarme una Bat Gerim cuando incluso una Bat Israel que no tiene padres no se le paga? Oye, que la Bat Gerim. Sino si la Torah me tuvo que aclarar que la Bat Gerim no, que es indistinto tenga padre o no, la halajá se aplica igualmente y se le tiene que pagar las 100 monedas. Solo porque ella es Bat Gerim y no Bat Israel, es que no se le aplica. Pero padre o no padre es exactamente lo mismo. Por eso Rabá le discute el Biosí Barjanina. Amar Resh Lakish. Dice Resh Lakish también a Musi Shemra la Ketaná Patur. Quien sacó Shemra sobre una Ketaná, él le dio Kiddushin al padre por su niña menor a Bat Mitzvah. Se casó también siendo menor a Bat Mitzvah, y cuando se casa, dice que no tenía Betulim. Encima, se descubrió que era falso, era mentira lo que estaba diciendo sobre esta niña. Y sobre Shakish, no tiene que pagar las 100 monedas ni tampoco va a recibir Malkut. ¿Por qué? La vieja Nara. Nara Male Liber Hakatu. El Pasuk dijo al padre de la muchacha. Y la muchacha, si Nara, está escrito acá, muchacha, está escrito completo con todas las letras. Nun, Ain, Resh, He. Dijimos que normalmente la Torah figura Nahara sin la letra He para indicarnos incluso que no es una Nahara completa, no llegó a ser muchachita y todavía es que Taná, también tiene el mismo din. Acá que está escrito completo es porque la Torah está haciendo hincapié que sea muchacha y no menos de Bat Mitzvah. Por eso, si sacó Shemra sobre una que Taná, no se aplica este din. Adquirir la baja barabá, preguntó la baja barabá, Tama, Dichtiv ba Hanara. Entiendo entonces qué motivo es, porque acá está escrito la palabra Hanara completa, le había Hanara. Ah, la bají. Pero quiere decir, si la Torah hubiese obviado esta palabra, nos hubiese dicho Benaterú le había, y no dice había Hanara. Podríamos haber interpretado que la Perashá está hablando incluso si se trata de una niña. Imposible. Ah, que tip. Me meta ya a hacer el Betulim Nandara.
el pastor nos dice después, y si fue verdad lo que pasó y no tenía Betulim, saquemos nuevamente la palabra Nahará, hagamos de cuenta que no está escrito. La palabra Nahará la sacamos, hagamos de cuenta que no estaba escrito. El pastor dice, y si era verdad lo que este hombre habló sobre la niña o sobre la chica, ¿qué dice el pastor? Vamos a sacar a la mujer y le vamos a aplicar sequilá. A una Ketaná no se le aplica nunca pena de muerte, sequilá, castigo. Entonces, sin que la Torah me escriba la palabra Nahará, nosotros ya entendemos que es imposible que la Perashá esté hablando de una niña. Si me dice que incluso se le va a aplicar sequilá, si es la verdad. ¿Y cómo le vas a aplicar sequilá a una Ketaná? Evidentemente la Torah está hablando de una muchacha que ya cumplió Bat Mitzvah. Entonces, ¿por qué me agarrá de la palabra? No, porque dijo Nahará. Pero si no decía Nahará, quiere decir incluso que Taná. ¿No es verdad? Y si la llamará es la Kan Nahará. Sino como estudiamos anteriormente, es al revés. Acá yo sé del Pasuk que es una muchacha porque dijo que se le aplica pena de muerte. Y es imposible que se esté refiriendo a una Ketaná. Ahora que yo sé que sí o sí el Pasuk está hablando de una muchacha, yo aprendo. Por eso la Torá acá me escribió Nahará completo. Para que yo sepa, Davka, cuando estoy hablando de una muchacha, la Torá te escribe Nahará completo. Kan Nahará. Acá, por lo tanto, que no puedo hablar de una chica, te escribió Nahará. A Colma con Shinemar Nahar, a Filu que tan nave más, que siguen todos los demás casos. Pero hasta no me escribió Nahará completo, me escribió Nahar, está incluyendo, inclusive, si valga la redundancia, a una Ketaná. Está incluyendo también a una niña. Es decir, que yo justamente de esto que aquí la Torah me dijo que se aplica pena de muerte, es que aprendo que no es de una Ketaná y que la palabra Nahará completa hace referencia a una grande y no a una niña. Por eso, entonces, es aceptado por todos que no existe din de Motzi Shem Ra sobre una menor a Bat Mitzvah. Y vamos a ver, ¿sí?, una diferencia de dinim que se aplica puntualmente a la Nahará. Estamos viendo entonces que Nahará Betulá Me Orasá, cuando tiene las tres características, podemos agregar una más, la lo que vimos, que sea de Israel, muchachita, virgen, comprometida, y es de Israel, no es Giore. Entonces la Torah nos dijo que si ella hace Zenut, en esa situación, se le va a aplicar Sequilá. ¿Cuándo nos dice esto la Torah? Cuando vino después el marido, se casó con ella, dijo que no le encontró Betulim, entonces nosotros salimos a la investigación y conseguimos testigos que realmente ella, luego de haber estado comprometida, zintá con otro hombre. Nos dice al respecto de la Gemara, Shalosh Midot Banahara. Encontramos tres formas distintas de castigarla con pena de muerte a la Nahará, a la muchachita. ¿Cómo son? Si una vez que estaba casada, Motzi Shem Ra, que no fue Motzi Shem Ra, como dijimos recién, se confirmó que era verdad. Ella ya estaba Bebet Hamia, ya vivía en la casa del suegro porque ya se casó por completo, y se confirmó que cuando estaba todavía comprometida Bebet había cometido Zenú. Ahí, Soklin Ota al Petah Betavía. Ahí tenemos la primera situación, como dijimos, se le aplica Sequilá, y este Sequilá, como vimos recién en el Pasuk, que estuvimos estudiando en la Mishnah, se lo van a hacer en la puerta de la casa de los padres de ella. Que lo mal, como que insinuamos con esta práctica, miren lo que ustedes criaron. Esto salió de esta casa. Esta gente tan apestosa, de una conducta tan baja, que estaba comprometida con un hombre y se fue con otro hombre, esto salió de esta casa. Esa sería, vamos a decir, la enseñanza o el mensaje que la Torah nos quiere transmitir aplicándole la sequina a la puerta de la casa de sus padres. Ahora, segunda situación,
Baula Edim bebé tavía, Shezinta bebé tavía. Todavía no se casó. Estaba comprometida, Nahara Betulá, Meorasá, y vinieron los Edim antes del casamiento, vinieron Edim a atestiguar que Zinta, el marido todavía no se había casado con ella. Soclinota al Petach Shar Ha'id. En ese caso, también se le aplica Sequilá, como toda Nahara Betulá Meorasá, pero no va a ser en la casa de la puerta de los padres, porque no llegó a casarse todavía. Ahí no los dijo la Torah este Hidush de Petach Betavía. Tercera situación, Sarha Ulbasov Bagra, esta mujer, estaba Nahara Betulá Meorasá, mientras todavía está Meorasá y no se casó, Bagra, se hizo adulta, 12 años y medio, y ahí vinieron a atestiguar de que Zinta, Tidón Behenek. Ahí, en ese caso, nosotros le vamos a aplicar Henek. Incluso que atestiguaron que ella Zinta cuando todavía era Nahara, o tenía 12 años y 2 meses. Pero cuando vinieron a atestiguar, ya era Bogere, ya era adulta, ya había pasado los 12 años y medio. Ahí nosotros, dice acá, le vamos a aplicar Henek. ¿Está bien? Es decir, ya al haber pasado los 12 y medio, no le vamos a aplicar la sequilá. ¿Y por qué motivo? Ahora, cuando ella cometió su falta, hizo el zenut, era todavía una Nahara. Y Nahara Betulá Meorasá le corresponde sequilá. Se llamará Lemembra. Aquí me estaría enseñando de Jorá, Shilá, de Joleja de Ishtadne Gufa, Ishtadne Petalá. Que si el cuerpo de ella se transformó, ya pasó de muchacha a adulta, un cuerpo nuevo, es una persona nueva, no tiene el mismo castigo que tenía originalmente. Aparentemente, Shilá entiende que los castigos de la Torá no son stam castigos, son una capará. Para lejaper en el cuerpo de una Nahara se necesita sequilá. Para lejaper en el cuerpo de una Bogeret es suficiente con Henek. Esto es lo que aparentemente nos está diciendo Shilá. Incluso que ella Zinta, siendo Nahara Betulá Meorasá, y ahí le corresponde sequilá, como ahora su cuerpo cambió y se hizo Bogeret, entonces la capará es suficiente con un Henek. Así dijo Shilá. Pregunta la Gemara, Urmini, tenemos que dejar una contradicción. El pasuk nos enseña Nahara Meorasá Shezinta. Tenemos nuevamente Nahara Betulá Meorasá, cometió adulterio. El marido se casó, no sabían de todo esto. Se casó, ella ya era Bogere cuando se casó, es decir, se comprometió a los 12 años, vamos a decir a modo de ejemplo, a los 12 y 2 meses, mientras sea Nahara Betulá Meorasá Zinta, a los 12 y 8 meses, ya siendo Bogere, se casó, y el marido ahora no le encuentra los Betulim. Otzi alea Shemra, no mataste que dejar Betulim, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy bien. Sí, era mentira todo lo que estamos contando. No lo que, no lo termina acera. Igualmente, a él no se le va a aplicar el Malkut y tampoco va a tener que pagar 100 monedas. ¿Por qué? Él no habló sobre una Nahara. La Torah dijo, esto es una halajá que se le aplica a Mamón y Malkut a quien Hotzi Shemra sobre una Nahara. Y él no habló sobre una Nahara, él habló sobre una Bogeret. Cuando se casó con ella ya tenía 12 años y 8 meses. Y de Zomemea, pero de ser real lo que estamos contando, a ella se le va a aplicar sequilá. Y a los Edim Zomemim que atestiguaron sobre ella en falso, también se le va a aplicar sequilá. No entiendo. Y Zomemea como a ella y a los testigos que hablaron en falso. Si hablaron en falso, entonces a ella no la matamos.
Y si eran reales, y por eso la matamos a ella, a los testigos le vamos a aplicar sequilá. Si es verdad lo que ellos dijeron, la matamos a ella porque le creemos a los testigos, ¿por qué le vamos a aplicar sequilá a los testigos? Si no, la hoy, otro me mira a sequilá. Si no, no. Indistintamente, son dos situaciones. Si era verdad, a ella se le aplica sequilá. Y si no era verdad, a los edim zomemim, que atestiguaron en falso contra ella, le vamos a aplicar sequilá. Es decir, que aquí la Baraitá nos está diciendo algo un poquito llamativo. Por parte de él, si era todo mentira y todo lo que habló era ensuciarla, a él no se le aplica el din de Motzi Shemra. No paga 100 monedas, no le aplicamos Malkut, o que él habló sobre una Bogeret, no sobre una Nara. Pero si era verdad, a ella le vamos a aplicar la sequilá como corresponde, como si fuese una Nara. ¿Sí? Así figura Meforash el din en la Baraitá. Entonces, ¿qué vemos nosotros? A pesar de que esta mujer, ahora ya es Bogeret, ya era grande, la castigamos con sequilá. Y vos, Shilá, me enseñaste que si ella era Nara, Zinta, y ahora se hizo Bogeret, y cuando testigan sobre ella era Bogeret, le dijiste como cambió su cuerpo, cambia su capará. Y acá, Meforash me está diciendo que cambió su cuerpo, e igualmente se le aplica sequilá, no como dijo Shilá. Amar Rabá, dice Rabá, Motzi Shemra, Amarta, ¿vos me querés traer allá del din de Motzi Shemra? Acá la Braitá está hablando que el hombre ya se casó y el marido es el que vino a quejarse y vinieron los testigos, etc. Vino por parte del marido. En cambio, lo que el Shilá habló era antes del matrimonio, no din de Motzi Shemra. Nara, que Zintá, se hizo más grandecita, todavía no se casó, estaba solamente en embarazo, todavía no se casó, y vinieron los testigos. Ahí dijo Shilá que como cambió el cuerpo, se le va a aplicar otro castigo. Pero lo que habla acá la Baraitá es el caso de Motzi Shemra. Ya de Motzi Shemra. Motzi Shemra es distinto, es exclusivo. De Hidushu es algo novedoso. ¿Qué es lo novedoso que tiene el Motzi Shemra? ¿Cómo sería el din normal? Que corresponde a una muchachita betulá que se casó. Se casó y era betulá. Incluso cuando se casó era betulá. Ahora, supongamos que el marido no la tocó todavía y se va con otro hombre. ¿Qué din le corresponde? Corresponde Henek, como cualquier Eshet Ish, que una vez que ya está casada con su marido y comete Bar Minan Zenut, le aplica Henek. Quiere decir que en el estado actual de mujer casada, el castigo que le corresponde a una mujer casada por cometer Zenut es Henek. Si es así, ¿por qué cuando Motzi Shemra sobre ella le vamos a aplicar sequilá? Cuando es verdad, dijo que es Zintá y el Zenut lo hizo antes del matrimonio. ¿Por qué le aplicás sequilá? Si vos me decís, como enseñó Shilá, que yo me fijo en el estado actual de ella, y si ahora ella cambió y se transformó en Bogeret, en adulta, tengo que aplicar el din actual correspondiente a una adulta, porque yo lo veo como si fuese ahora que cometió la falta. Y a una mujer adulta se le aplica Henek y no sequilá. También el din es que una nahara, una muchachita, si ya está casada, no comprometida, ya está casada, incluso que sea nahara betulá, pero no es meoraza, es nesua, también le tiene que se le aplica Henek. Entonces, ¿por qué ahora, en el caso de la persona de Motzi Shemra, la Torah me dijo que le vamos a aplicar sequilá? Si yo me tengo que fijar, como dijo Shilá, en su situación actual, la situación actual se haría ahora este Maaser Zenut, corresponde a Henek. Entonces, ¿por qué no la juzgo como ahora? Sino, ya de Motzi Shemra de Hidush, Motzi Shemra es un Hidush, Meforash atrás nos dice. Ya ingresar a Jupa una muchachita que entró a la Jupa y se casó y todavía no había tenido vida con nadie, era 100% betulá, de alma, en cualquier caso normal, de zintá, si comete adulterio, de Henek.
tenemos que aplicar Genek. Ese es el din original de cualquier Nahara Betulá Nesua. Era un Motzi Shemra, Esquilá. Sin embargo, la Torah nos dijo en la operación de Motzi Shemra que si él atestigua ahora, en ese mismo estado, pero dijo que el Zenut lo hizo antes, se le va a aplicar Sequilá. ¿Qué quiere decir? Que yo no me fijo, la Torah me enseñó en Motzi Shemra distinto a todo. No tomo el parámetro actual, tomo el parámetro de cuando lo hizo, ¿sí? Distinto a lo que es, bien, lo usual. Entonces, el Motzi Shemra no lo podés tomar en cuenta. Y lo que dijo Shilá es correcto. De cuando ella todavía no se casó y se hizo adulta, ¿sí? Nahara Betulá, caso de Shilá, de vuelta para que no nos variemos, Nahara Betulá Meorasá, comprometida. Cometió Maaseh Zenut. Se hizo boguer, se hizo adulta y todavía no se casó. Ahí dijo Shilá, le vamos a aplicar Genek. A pesar de que ella cometió la falta, siendo Nahara Betulá Meorasá cuando cometió la falta, yo me fijo ahora en el momento del castigo. ¿Y cuál es su estatus en el momento del castigo? Bogueret. Bogueret se le aplica Genek. Y eso te voy a decir que es correcto. Y no me preguntes de Motzi Shemra. Motzi Shemra, la Torah es una excepción a la regla. Y me dijo que la voy a castigar como si todavía se mantiene la Nahara Betulá Meorasá y le voy a dar Sequilá, a pesar de que ahora ella ya está casada. ¿Sí? Y a pesar de que ya sea Bogueret, también le voy a aplicar Sequilá, porque Motzi Shemra es algo excepcional. Entonces de ahí no me preguntes nada. Amarle Rabuná, y con esto vamos a terminar. Amarle Rabuná, de Rabbi Yoshua, le Rabá. Le dijo Rabuná, de Rabbi Yoshua, y a Rabá. Dilma, que Hadid Rahamaná, Ejadela Ishtamne Gufa. No. Es verdad que Motzi Shemra es un hidush. Es verdad, es un hidush. Y dijo que no vamos a tomar en cuenta su situación actual, sino lo que pasó. Tomo como válido lo que pasó. Cuando lo hizo la Nahara Betulá Meorasá, ese castigo lo voy a aplicar, no me importa cuál es su estado actual. Vale. Esto cuando lo dijo la Torah, te voy a decir, deja de la ishtamne gufa, porque el cuerpo de ella no había cambiado. La perashá original de Motzi Shemra me habla de una Nahara Betulá Meorasá, cometió Zenut, se casó siendo todavía Nahara, y el marido nos dice, pero no tiene Betulim, y se confirma con testigos, pero todavía era Nahara. Es decir, que no hubo un cambio físico en el cuerpo de esta muchachita. Cometió la falta siendo muchacha, y la Torah cuando habla es que se casó siendo muchacha, y le aplicamos el castigo siendo muchacha. Ahí la Torah me dijo el Hidush, que a pesar de que a una casada le hubiésemos aplicado Genek, a esta le vamos a aplicar igualmente Sequilá. ¿Pero por qué? Porque todavía siguió manteniendo su cuerpo. Físicamente sigue siendo una muchachita. La pareja de Ishtan Megufa. Pero si ahora cuando se casó ya era bogueret, era adulta, adulta quiere decir que su cuerpo se desarrolló más aún. Ya no es mala muchachita, es una adulta. Ahí te voy a decir, la Hadid Rahamana, ahí no está el hidush de la Torah que le vamos a aplicar Sequilá. Ahí te voy a decir que se le aplica Genek. Es decir, que el hidush que encontramos en Motzi Shemra, que le vamos a aplicar el din original y no el actual, es siempre y cuando que no cambió el cuerpo. Seguía siendo Nahara. Es verdad, antes era comprometida, ahora está casada. Pero de compromiso a matrimonio no es un cambio físico en el cuerpo de la mujer. Es un cambio solamente en su estado civil, no en su físico. El hidush de la Torah, que le vamos a aplicar el din original, a pesar de su cambio civil, es verdad que la Torah lo dijo. Le vamos a seguir manteniendo el mismo castigo a pesar de su cambio civil. E incluso que el cambio civil cambia la halajá normalmente, acá la Torah
dijo el Hidush que le mantenemos el mismo castigo. Ese Hidush que le mantenemos el mismo castigo es si hubo cambio civil, no si hubo cambio físico. Si hubo cambio físico, nunca encontré que la Torah me dijo el Hidush que igualmente la castigo como su dinero original. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. ¿De dónde sacó Shilá que por transformarse en Bogueret le vamos a cambiar el din? Ahora en la Baraitá figura que tiene que aplicar el Sequilá también. En la Amara Nachman bar Itzhak, Ishtane vela Ishtane, Tamnaehi. ¿Sí? Lo dijo Nachman bar Itzhak. El concepto este que nos enseñó Shilá, que al haber cambiado su físico, tiene que cambiar también su castigo. Imagíname, es Mahloket Tamnaim. Y lo que él dijo es acorde a un Tamna. Y la Baraitá de la cual le preguntamos es acorde a otro Tamna. ¿Dónde vemos ese Mahloket Tamnaim? El Liner, esto lo va a quedar pendiente para el día de mañana. ¿Está bien?